¿Se acuerdan del Diamond Princess? El crucero estaba en el mar en febrero de 2020 cuando ocurrió un brote de SARS-CoV-2. Este fue uno de los primeros eventos relacionados al virus fuera de China, y los medios aquí lo cubrieron aún más cuando supieron que había algunos chilenos arriba. Este hecho fue uno de los primeros que sirvió para hacernos una idea, con datos empíricos, del real peligro en el que estábamos. Y por eso los medios se encargaron de cubrir cualquier actualización después de un par de semanas en cuanto a hospitalizaciones y fallecidos, y le hicieron un seguimiento detallado a la información proveniente de Japón para así informarnos de las últimas cifras, ¿verdad? Sure, Jan. Bueno, pero para eso estamos nosotros, los medios alternativos. ¿Qué pasó con el Diamond Princess? Veamos. Los medios fueron muy rápidos en informar la cantidad de pasajeros contagiados con el virus y en contarnos que 2 pasajeros japoneses, ambos sobre los 80 años, fallecieron después de unos días. Esta jornada se conocieron las primeras 2 víctimas fatales del crucero, un hombre y una mujer de 80 años que bajaron del barco con los síntomas la semana pasada y perdieron la batalla contra la neumonía que causa el virus. En nuestro país hubo un ciclo noticioso de casi 2 semanas, con notas sobre una pareja de chilenos y luego una joven que había resultado positivo en uno de estos infalibles exámenes PCR que son absolutamente certeros para diagnosticar si alguien está enfermo o no y justifican completamente el encierro de millones de personas sanas por haber encontrado unos positivos en la muestra. Pero una vez que el ciclo noticioso se acabó y los chilenos que estaban en el crucero volvieron al país, no escuchamos nada más. Claro, si hubiesen terminado intubados o hubiesen fallecido, sin duda habríamos tenido un ciclo noticioso aún más largo. Pero como solo hubo buenas noticias de ahí en adelante, para más del 99% de los pasajeros del crucero, y al final no pasó nada con los chilenos, parece que ni siquiera valía la pena contarnos la buena noticia. Como el interés de saber más sobre el efecto del virus no se limita a un par de días o un par de anécdotas, o sea, lo contrario a lo que hacen los medios, unas semanas después de lo ocurrido aparecieron algunos estudios sobre lo que pasó en el crucero. Este acontecimiento nos regaló lo que se podría considerar como un experimento natural sobre propagación del SARS-CoV-2 en un grupo de la población. Es decir, lo que pasó en el crucero le ocurrió a una muestra relativamente aleatoria de personas, donde el virus quedó libre de manera casual, no siendo culpa explícita de nadie, y esto contagió a varias personas de manera aleatoria y a otras no, también de manera aleatoria. Así, en su diseño, esto parece un experimento, pero como no ocurrió en un laboratorio, las condiciones son comparables a las de la vida real. A esa fecha, muy temprano en el desarrollo de la pandemia, estos estudios nos dieron los primeros análisis poblacionales sobre letalidad y el real peligro en el que podíamos estar con este virus. ¿Y qué hicieron los medios masivos con estos estudios? Pues, obviamente, como los responsables y objetivos que son, no hablaron nunca más del crucero ni de ninguno de los resultados de estos estudios. Obviamente había que seguir alarmando con algo más, porque eso es lo que vende. Antes de mirar los resultados, cabe recordar que en ese momento se manejaban cifras que estaban por sobre el 2% de letalidad, y se estimaba que los mayores de 70 años tenían más de un 10% de probabilidades de complicarse y de fallecer. En marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, nos dijo en este informe que, comparado con la influenza, que tiene aproximadamente una tasa de letalidad de infección de alrededor de un 0,1%, el coronavirus tenía más de un 3% de letalidad. Pero el truco usado aquí en el lavado de ideas que los medios y los agentes de desinformación hacen después que la información es publicada, fue sugerir que la tasa de letalidad de los casos era equivalente a la tasa de letalidad de la infección, cuando estas son 2 cosas distintas. Aterrizando esto al caso chileno, si miramos las cifras que nos otorga el gobierno, al 30 de septiembre de 2021, se reportaron 37.468 fallecidos totales, etiquetados como con COVID confirmado, sobre un total de 1.654.264 casos acumulados. Si sacamos la tasa de letalidad de los casos y asumimos que los PCR son infalibles, algo que solo asumámoslo, tenemos un 2,3% de letalidad, no muy lejano a lo que dijo Tedros. Extrapolado a la población general, entonces, esto significaría que poco más de 2 por cada 100 personas morirían con COVID confirmado, asumiendo una alta propagación del virus y manteniendo todo lo demás constante. Sin embargo, los problemas con este número aparecen rápidamente. Por ejemplo, si añadimos los 334.924 casos probables estimados al 30 de septiembre de 2021 al denominador, ahora la tasa de letalidad es 1,9%. Hay otros números con los que podemos jugar,
como los fallecidos etiquetados como con COVID sospechoso, que en este caso aumentarían la tasa de letalidad si mantenemos el denominador constante. Pero lo que sí podemos inferir con seguridad es que la cantidad de personas quienes ya tuvieron el virus en su cuerpo son muchas más de las que se reportan, con este estudio de 2020 estimando más de 260 millones de contagiados en todo el mundo hace ya un año atrás, una cifra que, según los datos de Johns Hopkins, aún no se alcanza con los exámenes PCR. Además, esta maravillosa iniciativa del Instituto de Estudios Complejos de Ingeniería, donde el fruto de todas esas investigaciones que cuestan millones de pesos de los contribuyentes y que han sido realizadas desde ya hace varios meses, nos dicen que en Chile los contagiados podrían ser... A ver... ¡Uy, qué emoción! Resultados. Bueno, la cosa es que hay bastantes más personas infectadas y recuperadas de manera natural que las reportadas. Es posible que nunca tengamos una tasa de letalidad confiable y robusta, pero la última cifra que quiero que miremos es la siguiente. Si después de más de un año y medio de pandemia, y suponiendo correctamente que las cuarentenas y las mascarillas no sirven demasiado para detener la propagación de este virus, tenemos 37.000 fallecidos sobre un total estimado de más de 19 millones de personas, esto nos da poco menos de un 0,2%. ¿Es esa la tasa de letalidad real para toda la población? ¿Quién sabe? Pero sin duda la tasa es menor a 2,3%, menor a 1,9% y ciertamente menor a las cuentas iniciales, esas con las que periodistas y políticos parecen haberse quedado pegados. ¿Quizá con qué fin? Por eso es importante ver qué ocurrió en el Diamond Princess, una de las primeras fotografías de la realidad, una que está fuera de los modelos catastróficos que se usaron para la guerra psicológica de los primeros meses, y por los que nadie ha rendido cuentas, todavía. De acuerdo con este estudio, de fines de marzo de 2020, en el crucero había 3.700 pasajeros y 619 dieron positivo en el examen PCR. 301 de esos pasajeros mostraron síntomas y, por lo tanto, 318 no lo hicieron. Esas personas fueron uno de los primeros grupos de esa extraña especie que apareció después de marzo de 2020, los enfermos sanos. En fin, luego de un mes de la exposición al virus se observó, tristemente, un total de 7 pasajeros fallecidos, donde 6 tenían más de 70 años y 1 tenía más de 80 años. 7 personas de un total de 3.700 es igual a un 0,18%. O si queremos contar el porcentaje de letalidad solo para el grupo de infectados, tenemos 7 sobre 619, que nos da un 1,13%. ¿Cuántos medios nos informaron de estas cifras? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos intelectuales públicos y expertos, esos de verdad, no los expertos que tienen tiempo para ir a los matinales y pasearse para decirnos que el mundo sigue acabándose hasta nuevo aviso? ¿Cuántos de ellos salieron a criticar a los medios por omitir evidencia valiosa y desinformarnos por tantos meses? ¿Cuántos periodistas de ciencia nos dieron el detalle de estas cifras y nos dijeron que quizá todas las medidas supuestamente de mitigación fueron una tremenda exageración? ¿Ninguno? Bueno. Quizás a todos ellos, de pura casualidad, por supuesto, se les pasó esta información. A todos. Veamos los datos con un poco más de detalle. Un desglose de los pasajeros por grupo de edad, su tasa de fatalidad ingenua, que es la tasa calculada con los primeros datos provenientes de China, esa que llevó a los modelos catastróficos, el número esperado de fallecidos por cada grupo de acuerdo con esta cifra y el número de fallecidos efectivos del crucero se muestran a continuación. Como supimos muy temprano, otro detalle extremadamente importante recae en los grupos de edad más afectados por el virus. Desde el comienzo sabíamos que este virus estadísticamente no afecta a los niños, y que los adultos mayores son quienes deben ser más blindados contra cualquier peligro que pueda aparecer con todo esto. ¿Cuántos medios reportaron temprano y de manera reiterada, para reconfortar a la abrumadora mayoría de la población, que el mayor peligro cae sobre aquellos sobre 70 años y que los niños no tienen prácticamente ningún riesgo? ¿Qué voces intelectuales públicas han citado estos resultados para ayudar a recalibrar las exageradas políticas públicas que condenan a sanos y a enfermos por igual y a niños a adultos por igual, a pesar de la evidente estratificación por edad del peligro del virus? ¿Quién mencionó la Great Barrington Declaration, que acaba de cumplir un año desde su publicación? ¿Por qué ninguno de ellos hizo nada de esto? No me crea nada a mí, esto es tarea para la casa. Yo busqué qué medios digitales chilenos informaron del Diamond Princess después de febrero de 2020 y no encontré ninguna actualización con estos datos. Raro, ¿no? Si el interés del periodismo es llegar a la verdad,
Teníamos un caso perfecto para seguir y estudiar, y una buenísima noticia para darle a la población, que un virus que supuestamente era muy letal y que nos llevó a tomar medidas extremas de confinamiento y de supresión de libertad en contra de millones de personas sanas, terminara no siendo tan letal es una gran noticia. Haber informado estas cifras habría combatido la información y la especulación de los primeros meses, que sentó las bases de gobiernos que ahora son más autoritarios que democráticos. ¿Por qué no vimos estos resultados expuestos en ninguna parte? ¿Seguimos a la ciencia o no seguimos a la ciencia? En vez de haber mirado fríamente estas cifras y haber sopesado y discutido seriamente los altísimos costos de encierros, así como de cierre de negocios y colegios, muchos gobiernos, incluido el nuestro, decidieron implementar una estrategia que los muestra como haciendo algo en contra de un virus que casi exclusivamente sigue patrones estacionales, que hace rato ya parece endémico y donde ningún gobierno puede hacer mucho al respecto, y que parece que no es tan letal como se creía en un comienzo. Uno de los trabajos más recientes de John Ioannidis, quien ya había estimado un 0,23% de letalidad en un informe compartido por la Organización Mundial de la Salud, en octubre de 2020, redujo un poco más esta tasa a cerca de un 0,15%, o sea, 15 fallecidos por cada 10.000 personas. Si a eso le sumamos que la abrumadora mayoría de estos casos son personas sobre 70 años o con comorbilidades como diabetes u obesidad, ¿cuál sería el riesgo para una persona promedio? Sí, con unos pocos kilos de más puede ser, pero relativamente sano. ¿Y cuál sería esa tasa para un niño? Rapidito, con datos del DAIS al 25 de septiembre de 2021 y estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas, estos son los fallecidos totales reportados por grupo etario, y un cálculo del riesgo de fallecer con COVID confirmado para cada uno de estos grupos. Con esas tasas, ¿se justificaría entonces una campaña masiva de vacunas? Ir mucho más allá en aquel asunto hará que me bajen el video. Nada mejor para la discusión científica que la censura, ¿verdad? Así que en lo que queda, quiero que pensemos en la vida después de esta pesadilla. El gobierno ha soltado muy poco del poder que se tomó de manera no democrática, y la evidencia de que el peligro era tan grande como para justificar ese autoritarismo es, y siempre fue, muy débil. Cuando los oportunistas de siempre deseen escribir la historia oficial de este escándalo, nos dirán que cosas como estas no se supieron hasta mucho después, pero eso es simplemente falso. Si los resultados de encuestas con un universo de 1.500 personas pueden ser extrapolados a la población en general, este experimento natural también tiene la ventaja de poder serlo, obviamente nunca con perfección absoluta, porque nada lo es, pero estos datos empíricos son mejores que las estimaciones con las que se construyeron aquellos modelos catastróficos que predijeron millones de muertes en solo unos pocos meses y el colapso de los hospitales en todo el mundo. Modelos que a todo esto nadie actualizó, que los medios nunca cuestionaron y, nuevamente, por los que aún nadie ha tenido que rendir cuentas por ser usados como base de medidas autoritarias y de erosión de libertades fundamentales. Siendo súper generosos, quizás se podría entender un estado de emergencia entre abril y julio de 2020, por lo menos en Chile. Pero de ahí en adelante llevamos más de un año bajo un injustificado gobierno autoritario de un solo partido, capturado por mala, incompleta o nula evidencia, que tampoco permite la discusión científica pública y que ha dividido a las personas entre creyentes del culto covidiano The vaccine. y los infieles. ¿Quién responde por el aumento del desempleo, los negocios cerrados, las casi 10.000 personas fallecidas en exceso que van en 2021? Sí, por ese gobierno que salva vidas, ese mismo. El año perdido de escuelas, para la plebe, obviamente, ¿o ustedes creen que los hijos de la élite dejaron de recibir educación? El aumento o empeoramiento de los pacientes con cáncer, la tensión en el tejido social, la potencial segregación en contra de los no vacunados y los problemas de salud mental que aparecieron no por la pandemia, como los medios de desinformación nos quieren convencer, sino que por la acción de un gobierno que no dio marcha atrás en su autoritarismo, a pesar de que la evidencia mostraba constantemente que su plan maestro no servía.
¿A qué hora vas a comenzar a preguntarte cuánto te quitaron y cómo lo vas a recuperar? ¿Dónde está ese Chile despierto de octubre de 2019 que supuestamente puso a todos los políticos en jaque? ¿O era acaso todo un espejismo y seguimos estando dormidos, confiando en que el gobierno te cuida y que nos va a salvar de un virus que no es tan letal como se promocionó al comienzo, con medidas y panfletos que continúan fallando en todo el mundo? ¿Qué harías si un amigo, conocido o familiar tuyo te engañara por 1 año y medio, usara medias verdades y un discurso basado en la emocionalidad para prometer mejoras a un supuesto problema muy grande, pero que luego, con sus acciones, hace que te echen del trabajo o que no haya empleo para ti, hace que empeore tu calidad de vida, te propone medidas cosméticas que no solucionan el problema de fondo, hace además que toda tu familia se pelee y más encima a poco andar descubres que ese gran problema no era ni siquiera tan grande? Si tu respuesta no es muy favorable en este caso, ¿por qué permites que un gobierno te haga esto mismo sin que hagas nada al respecto para que los responsables de estas políticas públicas horribles rindan cuentas del desastre que dejaron? Nunca lo olvides, no fue un virus el que te quitó tu fuente de trabajo, la educación a tus hijos, el que ahora no permite que familias completas viajen juntas, el que creó ciudadanos de primera y de segunda clase y el que aún no ha terminado de hacer daño bajo la excusa de salvar vidas. Fueron personas tal como tú, no electos en ninguna elección popular, pero llenos de ansias de poder y control autoritario. Recuerda los nombres de cada uno de estos patéticos dictadores de bolsillo e investiga todo lo que ha pasado en este 1 año y medio por tu cuenta. Se viene la hora de pedir explicaciones y tenemos que estar listos. En momentos en que, insisto, hay una nueva variante, pero además esto estimula o le parece darle la razón o le da vuelo a las teorías de que primero al exceso de confianza, que es la madre de todos los peligros, por supuesto, y segundo a quienes dicen no, si no te contagias ya. En momentos en que estamos viendo si necesitamos una tercera dosis. Por suerte la academia nos ayuda y tiene una palabra para esta gente, se llaman covidiotas. De hecho, la RAE la ha aceptado, digamos, gente que niega las consecuencias de la pandemia.